Bienvenidos a este espacio donde pensamos en ti. Acompáñanos a disfrutar de una palabra del Evangelio que transforma junto al pastor Eddie Menéndez. Un cordial saludo a todos los que están viendo este programa. Me llamo Jorge Schulz, soy misionero de origen canadiense, trabajo en Bolivia desde hace 42 años y en esta oportunidad estamos visitando este bello país de Guatemala y disfrutando un tiempo de compartir con hermanos en distintos lugares y compartir también la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero hablar de la historia más conocida y más querida que contó Jesucristo. Me refiero a la parábola del Hijo Pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15. Hace algunos años atrás, viajando en España en un tren, entablé una conversación con un señor árabe de fe musulmana y en la conversación le dije: ¿sabe, Señor? Yo no sé mucho de la religión islámica, pero entiendo que según su creencia, cada persona tiene dos ángeles que le siguen todos los días de su vida. Uno de los ángeles registra las buenas obras, el otro registra las malas obras, y en el juicio final, cuando se presenta delante de Alá, los ángeles dan lectura a las buenas obras y a las malas, y si las buenas superan a las malas, esa persona podrá entrar en el cielo. ¿Es correcto?, le pregunté. Así es, me dijo, solo debo añadir un detalle: si las buenas obras superan a las malas, Alá será misericordioso con él y podrá entrar en el cielo. Le dije: Señor, quiero contarle cómo es el Dios en quien yo creo. Y le conté la historia del Hijo Pródigo, un joven cuyas buenas obras no superaban a las malas. Al contrario, era un desastre de hijo, la peor pesadilla de un padre que hizo todo lo posible para quebrantar el corazón de su padre, y cuando regresó a casa después de su aventura malograda en la provincia apartada, el padre no le sacó a patadas, le recibió con besos, abrazos, regalos y una fiesta. Y vemos un padre demasiado bueno, lleno de amor y misericordia. Le dije al Señor: así es el Dios en quien yo creo. La verdad es que el Evangelio deja muy chiquito todo otro concepto de Dios, toda otra propuesta religiosa se nos despinta frente al glorioso mensaje del amor de Dios que Cristo nos vino a traer. Quisiera referirme al versículo clave de la historia del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo retorna a casa, Jesucristo relata lo siguiente en el capítulo 15, verso 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Un escritor dijo: en toda la Biblia no hay una descripción de Dios que supera a esta. Para hacernos entender cómo es el corazón del Padre, Jesucristo presenta un cuadro que nos deja atónitos. Los dioses paganos de la antigüedad solían mandar rayos para hacer saber a la gente quién tenía el poder. Y Jesucristo, en cambio, presenta a un padre corriendo locamente para abrazar a un pícaro que había vivido con los cerdos. ¿Quién alguna vez ha conceptuado a Dios en esos términos? Veamos de cerca esta escena. El Hijo Pródigo está retornando a casa. Sus cabellos son una maraña de nudos y enredos. Su dinero ha desaparecido, su dignidad ha desaparecido y huele a cerdos. Ha vivido en un chiquero y ahora está regresando a casa descalzo, avergonzado, después de su malograda escapada a la provincia apartada. Cuando cae la noche seguramente busca un lugar al lado del camino donde dormir,
pero probablemente le era muy difícil dormir, porque por su mente pasaba tal vez el temor: ¿qué va a pasar cuando llegue a la casa? ¿Su padre le querrá recibir? ¿Con qué cara se va a presentar ahí? Y con muchos temores y con muchas dudas, continuó su viaje hasta que por fin llega a la cima de una colina y ve en la distancia la aldea que había conocido desde que era niño. Limpiándose la frente, respirando profundamente, él emprende el último trecho repasando el discurso que había preparado. El andrajoso, tal vez con excremento de cerdos en los pies, se dirige a la aldea y su padre lo vio desde lejos. ¿Desde qué sitio estratégico su padre logró verle? No sabemos, pero evidentemente el padre estaba mirando. Siempre estaba mirando. ¿Cuántas veces se habrá parado mirando hacia la distancia, pensando en un hijo y con un dolor en el corazón y un anhelo de recibirle de vuelta? Y no sé si tal vez su otro hijo habrá dicho alguna vez: papá, ¿por qué tanto tiempo pierdes en pensar en ese hijo que no sirvió para nada? Sigamos adelante con la vida. Pero ese padre no podía olvidarse, anhelaba recibir de vuelta a ese hijo perdido. Y un día, mirando hacia la distancia, logra divisar un individuo lastimoso y su corazón dio un salto. En un instante el padre se olvida de todo: su dolor de espalda, su taza de café, su artritis, los negocios y el trabajo. Todo se le borra de la mente, se levanta y se echa a correr, impulsado por emociones acumuladas en espera de este muy anhelado momento. Los sirvientes levantan la mirada sorprendidos. Nunca habían visto al terrateniente moverse tan rápido. Él agarra la ruta más directa, pisando las flores en el jardín, pasando por el cerco de plantas y se echa a correr por el camino. En ese momento, el hijo pródigo lo vio y se da cuenta que el corredor que viene a su encuentro con manto aleteando por detrás era su padre. No sabe si debe esconderse, si debe escaparse, y cuando se da cuenta, cae encima un huracán de besos y abrazos, olor de cerdo y todo. Ahora, pónganse a pensar en este momento, en este encuentro. Este hijo jamás había pensado que algo así podía suceder. En realidad, volver alegremente a casa no era factible. Según el protocolo de la comunidad, él debía sentarse en las afueras de la aldea, esperar que su padre estuviese dispuesto a recibirle. El padre tenía todo derecho de estar enojado, molesto, y tal vez el hijo tendría que esperar varios días, expuesto a las burlas de los del pueblo, hasta que el padre estuviera dispuesto a recibirlo. Y tendría que venir, postrarse en el piso, besar los pies de su padre, confesar sus delitos y someterse a las sanciones impuestas. Pero nada de eso ocurrió. El padre, el patriarca enojado, que tenía toda razón de estar molesto y enojado, ahora está volando por el pueblo, llegando donde el hijo, descuidando por completo su dignidad. Y pues al ver esa escena, ese caballero corriendo a todo pulmón por el pueblo, incapaz de soportar la lentitud de un paso menos ligero, nos damos cuenta que estamos llegando al momento culminante de esta historia. Y si hiciéramos una película de esta historia, creo que aquí entraríamos en cámara lenta. ¿Pueden imaginar al padre corriendo? Le falta aire, su corazón está por reventarse, casi le da un infarto. Él ha esperado demasiado tiempo para postergar un minuto más este encuentro. La emoción va en aumento y los vecinos se detienen a mirar asombrados al ver este patriarca corriendo para recibir a un hijo.
que había hecho todo lo posible para quebrantar el corazón de su padre. De pronto el encuentro se da y hay un anciano con lágrimas corriendo por las mejillas, abrazando a su hijo y besándole en media calle, y todos se detienen a ver esta escena asombrosa. Deténganse un momento a contemplar esta parte, porque Jesucristo está pintando un cuadro. Él había recibido críticas porque la gente creía que él no debía compartir con gente de mal vivir, y él responde a las críticas y dice, en efecto, es que ustedes no conocen a Dios. Déjenme contarles cómo es Él. Y nos cuenta esta historia y nos presenta a este Padre para enseñarnos cómo es el Padre Celestial, como diciendo, ustedes me critican porque comparto con pecadores. Mi Padre recibe a hijos perdidos que han vivido con los cerdos y los recibe con abrazos y besos y regalos y una fiesta. Y el Señor está pintando un cuadro que nos deja asombrados. Nos está avisando cómo es Dios, qué siente Dios para con cada uno de nosotros. Y no pierdan lo que el Señor Jesús nos está mostrando. Pese a nuestros fracasos, tropiezos y tonteras, Él insiste en correr a nuestro encuentro. Nuestros pecados no son lo suficientemente fuertes para pagar el amor de Dios. Nuestras rebeldías no son capaces de alejarle a Él, y Él insiste en correr al encuentro de rebeldes, necios y fracasados como nosotros. Y bien dijo el profeta Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad de su pueblo y se deleita en misericordia. No podemos sino detenernos con asombro y contemplar este derramamiento de amor, de bondad, este torrente de gracia. Es un cuadro verdaderamente conmovedor el que presenta el Señor Jesús. Contémplenlo, saboréenlo, digiéranlo, y que la belleza, asombro y maravilla de este cuadro penetre en su corazón como agua sobre un terreno seco y árido, que les deje sin respiración, que reacomode su teología, que cautive su corazón, porque este es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Desafortunadamente, el concepto de Dios que muchas personas llevan en su cabeza es muy diferente y dista mucho del cuadro que Jesucristo nos presenta. Muchos tienen en su mente un concepto de un Dios caprichoso, fastidioso, severo, enojadizo, siempre a la pesca de la última infracción. El Dios de extrema escrupulosidad, pues fue de esa manera que los fariseos conceptuaban a Dios. Y fue esa errónea manera de pensar que provocó a que Jesús lanzara este misil de parábola para destruir las ideas falsas que tenían respecto al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, si Dios es como Cristo lo describe, un padre que llora de gozo y corre a velocidad con los brazos extendidos para abrazar un desastre de hijo. Si Dios es así, queridos amigos y hermanos, esa es la mejor noticia que hemos escuchado en planeta Tierra. Y si su concepto de Dios no se parece al Padre que Jesucristo describe, tal vez hace falta hacerle un reajuste, y tenemos que dejar que el Señor Jesús nos diga y nos enseñe cómo es Dios. Pues el Señor Jesús es el único que le conoce de verdad. Él mismo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el que le conoce de verdad, y ahora nos está explicando cómo es, y nos pinta un cuadro que nos deja boquiabiertos, ¿verdad? Nos está avisando
que cuando el Rey del cielo divisa en la distancia a un hijo perdido, una hija perdida, regresando a casa, todos los asuntos del universo quedan en un segundo plano, todo protocolo es olvidado y el Dios soberano se apresura a lanzarse por el camino para dar la bienvenida a truhanes que han vivido con los cerdos. Esa no es la manera que acostumbramos pensar de Dios y nuestra mente lucha por asimilarlo. Estoy seguro que ninguno de nosotros hubiésemos manejado esta situación de esta manera. Probablemente nos hubiésemos parado en la puerta con una mirada fría, con una reprimenda de primera: a ver, póstrate en el piso, confesa tus pecados, y cómo vamos a saber que esto no se va a repetir. Le hubiésemos dado una reprimenda de primera a este muchacho. Ninguno hubiésemos hecho lo que hizo este padre. Pero eso no fue la manera que pensó este padre. Nunca se le había cruzado por la cabeza, porque nunca a Dios se le había cruzado por la cabeza. Personalmente me resulta difícil meditar en esta historia sin sentir una profunda emoción, porque esta no es la historia de algún muchacho judío. Esta es mi historia. Y yo no puedo entender cómo es que el Rey de la Gloria viene corriendo a mi encuentro después de que yo haya estado con los cerdos. ¿Usted puede entender esa parte? Este Dios que Cristo nos presenta en esta historia es un Dios que responde frente a nuestros fracasos de una manera tan llena de misericordia, tan llena de amor, que nos asombra. Y Cristo nos desafía a que creamos que Dios es así. Algunos años atrás un joven estaba predicando un mensaje y habló de que Dios nunca se atrasa, nunca se adelanta, nunca tiene que correr para llegar a la hora, siempre hace las cosas en su momento. Y luego de la predicación, un hermano le dijo al joven: buena la predicación, pero te equivocaste en un punto. ¿En qué me equivoqué?, preguntó el joven. Bueno, tú dijiste que Dios nunca corre. Equivocado. Porque hay un lugar en la Biblia donde a Dios le vemos corriendo, y es aquí. Y cuando Dios está por mostrar misericordia, está apurado. No lo hace de mala gana, no lo hace con reacio, es lo que más le encanta. El predicador Carlos Spurgeon dijo esto: mi Señor está más dispuesto a perdonar que usted a pecar, más dispuesto a indultar que usted a delinquir. La Biblia afirma más de una vez que Dios es grande, es lento para la ira y grande en misericordia. Y existe un contraste radical entre la lentitud de la ira de Dios y el apresurado fervor de su amor. ¿Qué le hace correr a Dios? Cualquier oportunidad para mostrar misericordia. Es lo que más le encanta y nada le hace correr más rápido. ¿No es este el escándalo del Evangelio? No resulta difícil creer que Dios sea santo, glorioso, majestuoso. Dios debía ser así. Pero el pensar que Dios se levanta a correr cada vez que un hambriento bribón aparece en la distancia, esa es una conducta vergonzosa para el Rey de los cielos. Ningún monarca terrenal se rebajaría a eso. Y el pensar que el Todopoderoso lo haga nos parece absurdo, ¿verdad? Pero la cosa no termina ahí, se pone peor. Contemplen al Hijo de Dios con una cruz sobre su espalda lacerada, subiendo una colina a tropezones, y luego proceden a crucificarle, y él es sujetado a una cruz romana con macizos clavos de hierro que atraviesan sus muñecas y sus pies, sometido a la forma más cruel de ejecución jamás inventada por seres humanos.
y bañado en sudor, en sangre, retuerce, agoniza y muere en esa cruz. El sustentador y el hacedor del universo, matado, torturado por sus rebeldes criaturas. Esperábamos que Dios fuese adorado, no torturado. Esperábamos que Él fuese reverenciado, no burlado. Esperábamos ver a Dios en un trono, no en una cruz. ¿Alguna vez en la historia del universo ha sucedido algo más chocante que eso? El que Dios estuviera en una cruz, pues ese es el último lugar donde esperábamos ver a Dios. Un estudioso ha señalado que el cristianismo es la única religión cuyo Dios lleva las cicatrices del mal. Sin duda, la historia más extraña jamás oída. Máxima deshonra para el supremo Rey de Gloria. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso? ¿Es eso lo que Dios estaba dispuesto a hacer para reparar el desastre causado por nuestros pecados? ¿Es eso lo que Él estaba dispuesto a sufrir para hacernos volver a Él? La cruz fue en efecto Dios corriendo hacia nosotros, Dios diciendo: no me resigno a tenerles lejos de mí, estoy dispuesto a sufrir cualquier humillación, dolor y aún la muerte para hacerles volver a casa. Ningún precio es demasiado alto, ningún sufrimiento es demasiado grande. No me quedaré conforme hasta tenerles de nuevo en mi abrazo de amor. La pregunta: ¿con qué propósito vino Cristo al mundo? Tendríamos que decir: Cristo vino al mundo para llevarnos al abrazo del Padre. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. No solo fue su propósito llevarnos un día al cielo, quería que conociéramos a ese Padre, a ese abrazo del Padre, donde Él mismo dijo: Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vivió siempre en el abrazo del Padre y ahora viene para que nosotros regresemos a casa y conozcamos también ese perdón y ese amor del Padre. ¿Alguna vez, querido televidente, usted ha sido abrazado por Dios? El milagro del Evangelio es que Cristo nos lleva de retorno al Padre para ser adoptados, perdonados y abrazados por Dios. Cada uno que regresa de la provincia lejana con fe y arrepentimiento, pues le toca un encuentro con el amor más grande del universo. Un autor dijo esto: al fin y al cabo, todo lo que siempre anhelamos es ser amado por el hacedor de todas las cosas. Es en el fondo de nuestro corazón, no hay nada que más anhelamos que eso. El ser humano fue creado para recibir amor de Dios, un amor que infunde vida, gozo, satisfacción, plenitud. Fuimos creados para vivir bajo el gobierno amoroso de Dios, recibiendo amor de Dios, respondiendo con amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Ese fue el plan original, ese fue el diseño original. Fuimos diseñados, creados para recibir amor de parte de Dios, un amor que satisface las necesidades más profundas de nuestro corazón y nos permite que a partir de esa plenitud podamos vivir una vida de amor, amando a Dios, amando al prójimo. Ese fue el plan original. Pero vino Satanás al huerto de Edén y destruyó la confianza en el amor de Dios, sembrando dudas respecto a ese amor, diciendo en efecto: ¿es verdad lo que yo he escuchado, que Dios no les permite comer aquí de todo? Haciendo pensar a Adán y Eva que Dios les estaba mezquinando y sembrando dudas acerca de la bondad de Dios. Y esa mentira nos llevó al chiquero.
nos llevó a estar con los cerdos y hizo que este mundo se llenase de lágrimas, de sufrimiento, de injusticia, de crueldad y miles de males más. El Señor Jesucristo vino para revelar a Dios y dar a conocer que la mentira del enemigo es la más grande de todas y que la verdad acerca de Dios es que Él es más maravilloso de lo que jamás habíamos soñado. Queridos amigos, esta parábola es más que una historia. Es la verdad más grande que jamás vamos a aprender acerca del corazón de Dios. Y cuando regresamos arrepentidos, confiando en Jesucristo, nos toca un encuentro con el amor más grande del universo. El propósito de Cristo es llevarnos de retorno al abrazo del Padre. Y en segundo lugar, el propósito de Cristo es que vivamos en el abrazo del Padre. El abrazo del Padre no solo es la bienvenida que Dios nos da, es el lugar donde debemos vivir. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, verso 9, como el Padre me ha amado, yo os he amado, permaneced en mi amor. Está diciendo, desde la eternidad el Padre me ha amado, yo he vivido en su abrazo de amor, yo me he deleitado en su amor y ahora ese abrazo, ese amor también es para ustedes. El Padre me ha amado, yo les he compartido ese amor, ahora quiero que conozcan ese Padre y quiero que vivan en ese abrazo de amor. Así que convertirse a Cristo, recibir a Cristo significa una mudanza, un cambio de residencia, una maravillosa y nueva residencia. Implica vivir en el amor del Padre. Implica vivir confiados en ese amor que fue revelado en la cruz del Calvario. Y Cristo nos invita ahora a vivir donde Él vive, disfrutando, celebrando y compartiendo el amor del Padre. En Juan 15, verso 11, Jesucristo agrega, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se refiere Jesucristo al hablar de su gozo? Cuando Él dice mi gozo, ¿a qué se refiere? El conocido predicador de antaño, Carlos Spurgeon, lo explica de esta manera. El gozo de Jesús, en primer lugar, es el gozo de vivir en el amor del Padre. Él sabe que el Padre le ama y que Él nunca hizo otra cosa que amarle. Ahora, ese es el gozo que Cristo te da a ti, el gozo de saber que tu Padre te ama. El gozo de Jesús es el gozo de vivir en el abrazo, en el amor del Padre. Y ahora Él dice, ese gozo no solamente es para mí, ese gozo es para ustedes. Quiero que ustedes lo experimenten. Y quiero que lo experimenten no de manera parcial o limitada, quiero que lo experimenten de manera plena, de manera profunda. Es el privilegio que Dios concede no a los que han alcanzado un alto nivel de espiritualidad, no es reservado para los más piadosos, es para los que con toda su indignidad han corrido a los brazos de Cristo con fe y arrepentimiento. Los que han respondido al Evangelio terminan aterrizando en el abrazo del Padre. Y es ahí donde ahora tenemos que vivir. No estamos tratando de llegar al abrazo del Padre a través de servicio, santidad, ofrendas, ministerio. No, el Evangelio nos coloca en el abrazo del Padre y vivimos a partir de ese abrazo, de esa confianza de ser amados por Dios. Un escritor dijo, saber que el Rey del universo le ama a usted es el fundamento más sólido que puede tener un ser humano. El Evangelio
no solo nos llama a volver al Padre, nos llama a vivir en el abrazo del Padre. Una vez un joven fue a buscar a un predicador y le dijo: hermano, necesito hablar con usted. Y los dos salieron a caminar. Y el joven le comenzó a contar sus luchas. No soy constante en orar y no siempre leo la Biblia. Hay tentaciones que me derrotan y no sé cómo compartir mi fe. Y estaba repasando todas sus luchas. Y el predicador le dijo: hermano, un ratito, para. Él le hizo una pregunta. Dime, ¿cómo anda tu relación con tu padre? Oh, mi padre es un perfeccionista de eso, siempre me reclama. Mis notas en la universidad nunca son suficientemente buenas, nunca le puedo contentar a mi padre y siempre me reclama. Así andamos con él. Y el predicador le dijo al joven: ¿sabes algo? Tú crees que Dios es igualito a tu padre. Tengo una noticia para ti. Se le acercó, le dio un abrazo rompecostillas y le dijo: tú ya tienes el abrazo de Dios. No cuando hayas ayunado 40 días y 40 noches, no cuando hayas memorizado toda la Biblia o hayas ganado a 1000 personas para Cristo, sino aquí y ahora ya tienes el abrazo de Dios. En tu vida hay cosas que cambiar, hay cosas que Dios necesita sacar, pero todos esos cambios se dan dentro del abrazo, no como alguna condición para poder recibirlo. Y el joven se echó a llorar, porque de pronto entendió el Evangelio, entendió la maravillosa noticia, las buenas nuevas del amor de Dios, que el amor de Dios no es algo que tenemos que adquirir y obtener por medio de nuestro desempeño y buena conducta y servicio. Se ofrece a los que han vivido con los cerdos, se ofrece antes que hayan podido bañarse, cambiarse con todo el desastre de nuestra vida. Es ahí donde Dios nos alcanza, nos abraza, y los cambios se dan después. Se dan cambios, pero los cambios no necesitan producirse para que Dios nos ame. Al contrario, Dios nos ama y como resultado ahora queremos honrar, agradar y amarle a Él, respondiendo a su amor. John Wesley, el conocido predicador del siglo XVIII, dijo: para poder ser santos, en lo más mínimo, tenemos que amar a Dios. Esta es la raíz de toda santidad. Y no podemos amar a Dios hasta que sepamos que Él nos ama. Observen lo que dice aquí Wesley. La santidad es fruto del amor a Dios. Y el amor a Dios es fruto de saber que Dios nos ama. Así que esa lección la tenemos que aprender. Y necesitamos pedir a Dios que por su Espíritu nos ilumine, nos haga entender que es verdad y es real, que Dios no solo ama al predicador y al evangelista y al misionero, que ama al pecador. Dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor nos lleva a amar a Dios, y el amor a Dios nos lleva a vivir vidas que agradan al Señor, respondiendo a su gracia y respondiendo a su amor. Un hermano dijo: yo soy un hijo pródigo. Cada vez que busco amor incondicional donde no puede ser encontrado, ¿por qué sigo ignorando el lugar de amor verdadero para buscarlo en otros lugares? ¿Por qué insisto en marcharme del hogar donde soy llamado hijo de Dios, el amado del Padre? Todos hemos jugado el papel del hijo pródigo y todos hemos buscado amor donde no se encuentra, porque hay una sola verdadera fuente de amor. Es Dios, es el Padre. Es ahí en su abrazo donde vamos a encontrar lo que nuestro corazón anhela. Y si nosotros desconocemos o nos apartamos para buscar lo que nuestro corazón anhela en otro sitio,
Nunca lo encontramos porque este corazón fue hecho por Dios y este corazón fue hecho para Dios, y recién encontramos lo que buscamos cuando nos encontramos en su abrazo de amor. A un famoso teólogo, después de una conferencia, le estaban haciendo preguntas y un joven dijo: doctor, usted que tantos años ha estudiado la teología, ¿cuál es el más grande pensamiento que usted ha tenido en todos estos años? Y el doctor respondió con las palabras que cantan los niños en la escuela dominical y dijo: el más grande pensamiento es este: Cristo me ama a mí, pues la Biblia dice así. Y más grande pensamiento no hay, más grande verdad no existe. El saber que hay un Dios de amor que nos ama a pesar de tantas cosas que han deshonrado a Dios y viene corriendo a nuestro encuentro, es una verdad que nos debe conmover. Es una verdad que, si usted, querido amigo, en esta oportunidad, si aún vive en ese lugar apartado, en la provincia apartada, quiero decirle que si usted supiera lo que le espera, usted no perdería más tiempo. Usted volvería a casa y experimentaría en su corazón el amor más grande del universo. Y pues le invito hoy día mismo a que pueda responder al llamado del Señor, que dio su vida para su salvación y su perdón, para que usted sea incluido en esa familia de Dios, abrazado por el Padre, y experimente ese plan, ese maravilloso amor que Dios le tiene a usted. Así que el Evangelio es una invitación de volver al Padre, una invitación de vivir en el abrazo del Padre, y es mi deseo y mi oración que cada uno de ustedes pueda responder a esa invitación y experimentar ese abrazo de Dios. Oremos para finalizar. Bendito Dios, cuán grande es tu amor, y verdaderamente, como dice el salmista, tu misericordia alcanza hasta los cielos. Y gracias que esa misericordia llega a cada persona dispuesta a decir: Señor, soy otro hijo perdido, soy otro hijo descarriado, necesito de tu perdón, necesito de tu salvación. Y hoy día quiero responder a la invitación y decir: Señor Jesús, sálvame a mí, cámbiame a mí, perdóname a mí. Yo también quiero experimentar tu perdón, quiero vivir en la familia de Dios y quiero vivir en el amor de Dios. Señor, que haya muchos que hoy día respondan a ese mensaje y experimenten ese maravilloso amor de Dios. Te pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Este fue el espacio donde escuchamos un mensaje que transforma para vida eterna y da significado, propósito y verdadera felicidad a familias que tienen un encuentro con Dios.